8. Liberada a través de la sumisión. Bunny Wilson. Mientras esperábamos que comenzara la entrevista televisiva, me concentré en la mujer que estaba sentada junto a mí. Estuvimos conversando en la sala de espera antes de la grabación y me llamó la atención su calidez y sinceridad. Su libro estaba en 10º lugar en la lista de libros más vendidos del New York. Las mujeres acudían en masa a las librerías a comprar este libro feminista, titulado La esposa que se entrega. Laura se había frustrado con la condición de su matrimonio, por lo que comenzó a preguntar a los esposos qué esperaban de sus esposas. Para su sorpresa, la mayoría de ellos coincidieron en que esperaban que los hicieran felices. Ella llegó a la conclusión de que su esposo esperaba lo mismo. Así que Laura decidió dejar de fastidiarlo, quejarse y criticarlo. Le entregó todas las responsabilidades a él, incluso las finanzas. Accedió a tener relaciones sexuales con él cada vez que él quería y le permitió elegir las películas que verían y el restaurante que más le gustaba, junto a otras decisiones. ¿Qué sucedió? Él llegó a ser un esposo fabuloso y ella recibió lo que quería. ¿Sinceridad? Sí. ¿Entrega? No. El presentador comenzó el programa con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre entrega y sumisión? Laura hizo un planteamiento para demostrar que se había entregado y después explicó que nunca podría someterse porque ello significaría ser inferior, estar debajo de alguien, subyugada por alguien. El presentador del programa me miró inquisitivamente. Si yo defino la sumisión como Laura lo hizo, yo tampoco lo haría. El diccionario Webster dice que sumisión significa someterse a una autoridad. La sumisión es un principio poderoso, positivo y dinámico para cada hombre y mujer, ya sean solteros o casados. Debería comenzar en nuestra vida de solteros y extenderse en el matrimonio. Lo cierto es que la sumisión ha tenido una mala crítica, porque ha sido definida inapropiadamente y aplicada incorrectamente. Por lo general, es el último recurso que una mujer busca para encontrar paz y armonía en su vida. La parte emocionante del éxito en las ventas del libro de Laura es que demuestra que muchas mujeres han llegado a la conclusión de que lo que han estado haciendo no ha dado resultado. Están buscando respuestas. Sin embargo, cuando una mujer decide cambiar el curso de su vida, tiene que pensar en las consecuencias del camino que escoge. Puede que vea resultados inmediatos, como han testificado las mujeres que pusieron en práctica la estrategia de Laura para el matrimonio, pero no están edificando su vida y matrimonio sobre arena movediza. Vamos a definir la palabra entrega. El diccionario Webster dice que significa rendirse a la autoridad de otra persona. El hecho es que el único calificado para llenar esa posición es Dios. Primero, porque toda la autoridad le pertenece a Él. Y segundo, porque no abusará de esa autoridad. La palabra entrega es un término militar. Significa que una guerra está teniendo lugar y alguien gana y otro pierde. La sumisión, por otro lado, es una proposición de mutuo beneficio. Si decidieras leer el libro de Laura, toma un bolígrafo y haz un círculo alrededor de las palabras fingir, aparentar e imaginar cada vez que aparezcan. En este se exhorta a las mujeres a estar de acuerdo con todo lo que quiera su esposo, a no hacer problemas,
De ese modo, todo saldrá bien. No importa que la esposa sienta o piense diferente. Todo lo que se les pide es que finjan, aparenten e imaginen. Recuerdo aquellos días cuando fingía sumisión a mi esposo. Hace años, mientras estaba de compras en un centro comercial cercano, me llamó la atención una vidriera donde se exhibía un vestido de novia maravilloso. El bullicio de todas las personas que estaban alrededor de mí parecía cesar. Casi podía escuchar la melodía de la marcha nupcial en un órgano imaginario. Mi mente se adelantó cerca de 20 años y me imaginé a mi pequeña hija, Launi, que se deslizaba por el pasillo de una iglesia con un adorable vestido de encaje blanco. Con una sonrisa, miré a la pequeña niña que estaba a mi lado. Solo piensa, Launi, un día te pondrás un bello vestido como ese, le dije tiernamente. Yo nunca me voy a casar, dijo furiosa. Me desconcertó. ¿Cómo podía una niña de 6 años hacer semejante declaración? ¿Cómo podía mi niña de 6 años hacer semejante declaración? Mi sorprendida reflexión en la vidriera de la tienda de novias hubiera hecho a la líder feminista Betty Friedan saltar, batir sus puños y gritar: «¡Te lo dije!». Mientras trataba de asumir el incidente, pensé que tal vez era que Launi solo estaba un poco harta de nuestro largo recorrido por el centro comercial. Pero una segunda mirada a su rostro sereno y determinado me confirmó que su exabrupto había sido bastante bien pensado. Mi mente retrocedió a mi propia infancia, cuando yo también había llegado a algunas conclusiones definitivas relacionadas con el matrimonio. Hasta conocer a mi esposo, yo había sido una soltera declarada que no quería casarse ni tener hijos alguna vez. Cuando conocí a Frank, sin embargo, descubrí algunas cualidades en el que no había visto en ningún otro hombre. Entonces decidí tomar un paso decisivo. Ahora, mientras me esforzaba por recobrar mi compostura, le pedí a Launi que repitiera lo que había dicho, con la esperanza de que hubiera confundido algunas palabras. Con sus ojos fijos en los míos, me repitió firmemente: «Nunca me voy a casar». «¿Por qué?», fue naturalmente mi pregunta siguiente. La respuesta de Launi cambió el curso de mi vida de sumisión. «Porque no quiero tener un hombre que me diga lo que tengo que hacer, como papá hace contigo. Tú tienes que consultarle todo y a ti no te gusta y a mí tampoco». Solo pude tartamudear y balbucear una defensa. «Yo no le consulto a papá por todo», insistí. «Si hoy vinimos al centro comercial por mi cuenta, sin siquiera consultarle». La expresión de disgusto en su rostro fue suficiente para decirme que mi retrato debería colgar de la galería de los hipócritas. Así que este era el resultado de toda mi sumisión obediente. Debí haber sabido que no daría resultado. Esta niña de 6 años se había percatado de todas mis sonrisas y entregas. Me sentí como si hubiera estado viviendo en una cueva oscura durante años y de repente hubiera salido a la espléndida luz del sol. Durante 6 años había estado determinada a soportar el deber de la sumisión y ahora estaba cosechando las consecuencias. Comencé a pedirle a Dios un correcto entendimiento y aplicación del principio de la sumisión. Una vez que lo aprendí, me sorprendí de su poder liberador. En la radio, es importante que entendamos la sumisión en su totalidad. ¿Recuerdas mi entrevista con Laura? La entrevistadora me preguntó si la sumisión era únicamente para las personas que creen en la Biblia. Le respondí que la sumisión no es solo un principio cristiano, sino un principio universal. Después di el siguiente ejemplo.
Un día me entrevistaron en una emisora radial acerca de mi libro sobre la sumisión. Roberto, el anfitrión del programa de debate, me informó que habían hecho mucha propaganda acerca del programa. Había muchas personas que esperaban que se abrieran las líneas telefónicas. Una vez que Roberto me presentó, intervine inmediatamente con la siguiente declaración. Así que, Bunny, has venido a la radio hoy a decirles a las esposas que deben ser sumisas a su esposo. No, Roberto, yo estoy aquí hoy para decirte que tú eres un hombre sumiso, respondí en un tono de diversión. ¿Cómo es eso?, preguntó él. Bueno, el diccionario Webster define la palabra sumisión como someterse, un acto que es voluntario. Tú eres el dueño de esta radio. ¿Tú eres el dueño de esta radio? No, respondió. ¿Tienes un gerente general?, le pregunté. Sí, respondió. ¿Siempre estás de acuerdo con la programación que te asignan?, le pregunté. Por supuesto que no, respondió. Entonces, el solo hecho de que hoy estés hablando conmigo significa que eres un hombre sumiso, le dije. Roberto estalló en una carcajada. Creo que tienes razón, replicó. Después de haber conversado por un breve tiempo sobre el tema, abrió las líneas telefónicas. La primera llamada fue de Ana, que obviamente había esperado por ese momento. Hola, Bunny, ¿qué tienes en la cabeza? Habría que agarrar tu libro y quemarlo en el fuego, anunció enfáticamente. Negándome a perturbarme por su exabrupto, le pregunté cómo definía ella la sumisión. La comparó a la subyugación, al abuso físico y a los pedidos inmorales. Le expliqué que sumisión se había ganado mala fama, porque se había definido incorrectamente y aplicado inadecuadamente. ¿Sabías que las feministas son mujeres sumisas?, le pregunté después. Parecía como si Ana se estuviera carcomiendo en el teléfono, pero continuó. Muchos grupos feministas tienen un organigrama. Cuando una junta directiva se reúne para tomar decisiones para su organización, puede que no todos sus miembros estén de acuerdo, pero todos saben que el presidente tiene el derecho de tomar la decisión final. Antes de retirarse de la reunión, aquellos que están en desacuerdo deben someterse amablemente, porque saben que si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La realidad es que todos nos sometemos a algo. No se trata de ¿tú te sometes?, sino antes bien de ¿a qué o a quién te sometes? Como creyentes, es imperativo que aceptemos la palabra de Dios como nuestro organigrama, tanto si somos hombres o mujeres, solteros o casados. A medida que aprendas más acerca del principio liberador de la sumisión y lo apliques a tu vida, descubrirás que la sumisión realmente significa Dios interviene. El semáforo roto. En mi libro para solteras, a las que alguna vez les gustaría casarse, El Príncipe Azul, doy un ejemplo que vale la pena repetir. Es de ayuda para ilustrar la simpleza del poderoso principio de la sumisión. Antes de partir en tu automóvil con un destino, probablemente no hagas esta oración. Señor, te pido que no permitas que haya un semáforo roto en una de las intersecciones transitadas del camino, o nunca llegaré a donde tengo que ir. ¿Por qué no oramos de esa manera? Porque sabemos que cuando llegamos a una intersección y el semáforo está roto, hay un procedimiento establecido que permite que el tráfico circule sin mayores problemas. Lo primero que hacemos es detenernos. Permitimos que el automóvil que está a nuestra derecha pase primero. Después pasamos nosotros y así sucesivamente, hasta que el semáforo es reparado. Ahora bien, ¿qué sucedería si no hubiera un orden establecido?
habría un completo caos en la intersección y los conductores estarían discutiendo y chocando unos con otros, al tratar de demostrar que tienen el derecho de paso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué necesitamos el principio de la sumisión? La sumisión en las relaciones terrenales proporciona una bella ilustración de la relación dentro de la Trinidad y del plan redentor de Dios. Pero otra explicación práctica es que Dios sabía que había creado individuos librepensadores y que por naturaleza cada persona hace lo que está bien a sus propios ojos. Él sabía también que si dos personas, cualesquiera, pasaron un tiempo determinado juntos, tarde o temprano su comunicación fallaría. El semáforo se cortaría. Si no se hubiera establecido un orden, habría una total confusión en la relación. Lamentablemente, hay muchos creyentes que no entienden el principio de la sumisión y sus relaciones están llenas de enojo y caos. Sin embargo, como todos sabemos, la ignorancia de la ley no nos excusa de la pena de la ley. Seamos casados o solteros, hombres o mujeres, necesitamos someternos a Dios, a los líderes espirituales de la iglesia, a los empleadores y al gobierno. La práctica de la sumisión en la vida de una persona soltera afectará directamente el éxito de la sumisión en su vida de casada. En la relación matrimonial no solo es la esposa quien debe someterse. El esposo debe someterse a Dios al amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25. Al ser Él que tome la decisión final, Efesios 5:22. Al ser cabeza espiritual, Efesios 5:26. Y al vivir con ella sabiamente, Primera de Pedro 3:7. La esposa debe estar sujeta a las decisiones finales de su esposo, Efesios 5:22. Demos una mirada a este principio de la sumisión en el contexto del lugar de trabajo. Supón que tu jefe te asigna una labor con la que no estás de acuerdo. Tú crees firmemente que su idea es una pérdida de tiempo. ¿Te vas a almorzar y te quejas con tus compañeros de trabajo acerca de la decisión de tu jefe? Si lo haces, desobedeces la palabra de Dios, que dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2, 14 al 15. Según este pasaje de las Escrituras, nunca debería haber quejas o murmuraciones entre los creyentes. ¿Significa esto que debemos permitir que las personas se aprovechen de nosotros? No, el procedimiento adecuado funciona igual que cuando hay un semáforo roto. Cuando tu jefe te pide que hagas algo que a ti te parece irracional, lo primero que deberías hacer es detenerte. Necesitas tiempo para poner en orden tus pensamientos y evitar reaccionar emocionalmente y decir o hacer una necedad. El próximo paso es hablar la verdad. Puede que pienses, bueno, eso no será difícil, pero puede que sea más difícil de lo que tú crees. Si se hace de acuerdo a Efesios 4:15, donde la palabra de Dios dice que debemos hablar la verdad en amor. A mí me despidieron de 3 trabajos por decir la verdad con enojo y frustración. Cuando expresamos la verdad en amor, hablamos sinceramente y con el tono de voz, las expresiones faciales y los gestos correctos. Si tu jefe no está de acuerdo contigo, el paso siguiente es someterse y entregarle el asunto a Dios. La sumisión es un principio muy poderoso porque funciona sobre la fe. Y sin fe
es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hace falta fe para creer que Dios conoce a todos y escucha a todos e intervendrá a nuestro favor sin ningún otro comentario por nuestra parte. En la situación con tu jefe, significa que tú crees que el Señor puede comunicarse con su mente y corazón, sea creyente o no, y es capaz de llevarlo en la dirección correcta. El veredicto final. Después que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, Dios podría haber escrito en su palabra: si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fin. Dios podría habernos dejado aquí para enfrentar la vida y el diablo por nosotros mismos y simplemente esperar pacientemente hasta morir e ir al cielo. El hecho de que Él cuida de cada aspecto de nuestra vida entre esta tierra y el cielo es una bendición increíble. Sin embargo, si queremos cosechar la recompensa, tenemos que permitir que Él intervenga. Recuerda, sumisión significa que Dios interviene. Para aquellas de nosotras que estamos casadas, decir la verdad en amor permitirá que Dios nos use como ayuda idónea, eficaces en la vida de nuestro esposo. Muchas mujeres casadas intentan barrer bajo la alfombra los temas controversiales en nombre de la paz. Eso solo hace que se formen bultos en la alfombra, con lo cual, pasado el tiempo, ninguno de los cónyuges podrá caminar a través de la relación sin tropezarse. El último paso es esperar que Dios muestre cuál es su voluntad para con la situación. El objetivo no es demostrar quién tiene razón y quién está equivocado, sino descubrir la voluntad de Dios sobre el asunto. A veces contamos con todos los datos correctos, pero la conclusión sigue sin ser la voluntad de Dios. ¿Recuerdas la ilustración de la manera de tratar con el jefe? Se quedará pasmado de asombro cuando un corazón y una actitud alegre le hagas frente a un proyecto que él sabía que te parecía desacertado. Tu conducta agradable dirá mucho acerca de tu relación con el Señor. Pero, ¿qué sucederá si tu jefe o pastor o esposo tomara una decisión obviamente mala? La verdadera pregunta no es si acaso, sino cuándo. Nadie es perfecto y los errores son inevitables. Sin embargo, cuando obramos de acuerdo al principio de la sumisión, los errores se convierten en bendiciones. La fe reconoce que Dios puede hacer una línea derecha con una vara torcida. Los errores, por parte de aquellos que están en autoridad, son nuestra oportunidad de decir: puesto que soy cristiana, me someto a tu decisión. Yo creo que Dios puede guiarte en el camino por el que debes ir. También creo que si cometes un error, Dios puede resolverlo. Por ello, ¿qué puedo hacer para ayudar? Cuando las personas que están en autoridad en nuestra vida cometen un error y nosotras estamos allí para ayudarlos a resolver ese error, esa expresión de bondad les permite aceptar que lo que hicieron estuvo errado, en vez de justificarse o culpar a los demás. De modo que nos ganamos su cariño y la luz de Jesucristo se ve claramente en nuestra vida. La próxima vez que le demos nuestra opinión, podemos estar seguras de que nos prestarán mayor atención, porque nos habremos ganado el derecho a ser escuchadas. Bien hecho. Una de las bendiciones más grandes de practicar la sumisión ha sido verla repetida en nuestros hijos. Cuando mi hija Launi estaba planificando su boda con el joven encantador que ahora es mi yerno,
me aseguré de que verdaderamente enviara tarjetas de agradecimiento por los regalos que había recibido. Ella me prometió que sería diligente en cuanto a ello, pues sabía que era importante para mí. Meses después de la ceremonia, algunos familiares y amigos comenzaron a preguntarme si Launi había recibido sus regalos. Entonces me molesté mucho y marqué su número de teléfono lo más rápido que pude. Cuando la confronté con su obvia falta de diligencia, me respondió: «Lo siento, mamá, pero Jason me dijo que quería que esperara hasta que él tuviera tiempo para que nos sentáramos y escribiéramos las tarjetas juntos. Así que estoy esperando, en sumisión, a mi esposo». Me quedé en silencio. Aprendió. Eso es lo que había estado enseñándole durante tantos años. Sonreí y le aconsejé que le recordara a su esposo que era importante que enviaran las tarjetas de agradecimiento, y colgué el teléfono. Me alegré al saber que ella había entendido y estaba practicando la sumisión. La paciencia. La paciencia es uno de los ingredientes necesarios para una vida de sumisión exitosa. Sin embargo, es algo que lamentablemente falta en la mayoría de nuestras vidas, porque para ello es necesario que soltemos el control de una situación. Debemos caminar en fe y creer que Dios intervendrá cuando se nos exhorta a someternos a alguien que esté en autoridad. Una y otra vez me ha tocado aconsejar a mujeres que desean quedarse en el hogar para criar a sus hijos, pero cuyos esposos insisten en que trabajen fuera. Estas mujeres se levantan temprano y se apresuran para tener listos a sus hijos y dejarlos en la guardería o la escuela. Después pasan 8 horas en el trabajo y salen justo a tiempo para recoger a sus hijos de la escuela. O peor aún, sus hijos llegan a una casa vacía mientras ellas están aún trabajando. Una vez que llegan a la casa, tienen que preparar la cena, ayudar a sus hijos en las tareas escolares, bañarlos y terminar con los rituales de la hora de dormir. Además, no nos olvidemos de la casa o apartamento que necesita atención. Y por desgracia, demasiadas veces cuentan con poca colaboración de su marido. No puedo contar la cantidad de mujeres que se han sentado frente a mí en la sala de mi casa y han llorado por no poderle hacer entender a su esposo cuán difícil les resulta trabajar fuera de casa. Muchas de estas mujeres, extremadamente estresadas, se han sorprendido de escucharme decir: «Debes someterte a la decisión de tu esposo». Déjame decirte rápidamente que nunca he visto un caso en el que una mujer pusiera en práctica mi consejo y a la larga tuviera que seguir trabajando fuera de casa. Pero es importante que lo haga a la manera de Dios. Deben someterse a la autoridad de su esposo para dejar de ser un obstáculo para Dios. Las Escrituras enseñan que el plan de Dios para las esposas es que sean cuidadosas de su casa, Tito 2:5, y es difícil hacerlo sin estar en casa. Pero el Señor se opone a que hagamos las cosas de la manera incorrecta. Incluso en situaciones en que la mujer es la única que sostiene a sus hijos, Dios se manifestará fuertemente a favor de la madre si ésta le da tiempo y ejerce paciencia. Cuando mi cuñada le dio su corazón al Señor, empezó muy bien. No conozco a alguien que haya igualado su pasión por Dios al convertirse. No le costó entender la importancia de ser cuidadosa de su casa y rápidamente le comentó a mi hermano Cliff su deseo de dejar su puesto de trabajo. El reto era que su ingreso igualaba al de él y necesitaban ambos ingresos para cubrir sus necesidades. Sin embargo, ella creía
que Dios supliría. Y Cliff consintió. A la semana, él recibió una promoción en el trabajo y comenzó a ganar el doble. A comienzos de 1999, comencé a discipular a 8 mujeres jóvenes. 2 de ellas tenían hijos pequeños y estaban trabajando fuera de casa. Ambas expresaron que no había manera de que su esposo les permitiera dejar de trabajar. Ambas siguieron mi consejo de seguir bajo la autoridad de su esposo. Antes que terminara el año, ambas habían dejado de trabajar fuera. Ambas habían dejado de trabajar fuera para cuidar de su hogar. Mientras cenábamos en casa, el esposo de una de las mujeres hizo un comentario profundo. Dijo: recuerdo el día que mi esposa me entregó al Señor. Ella no me dijo que aquello era lo que había hecho, pero yo supe que había ocurrido. Antes, cuando ella discutía conmigo, eso me permitía justificar las decisiones que yo sabía que no agradaban al Señor. Pero cuando ella cedió el control con el único que tenía que tratar, era con el Señor. Y esa es una posición incómoda. La paciencia es la clave. Una vez que esas esposas entregaron su situación en las manos del Señor, experimentaron paz, incluso antes que la situación se resolviera. El solo hecho de saber que estaban orando en la voluntad de Dios y que a su debido tiempo Él intervendría, las liberó del estrés. Una persona sabia dijo en una ocasión: tú no quebrantas las leyes de Dios, éstas te quebrantan a ti. Si la palabra sumisión te hace poner los pelos de punta, eso sugiere que eres víctima de una definición y aplicación incorrecta de este principio liberador. No permitas que el mundo te robe el gozo de caminar en obediencia a Dios en este ámbito. La sumisión es la senda que Él ha designado para proporcionar la mayor libertad y bendición posible para cada creyente. Prepárate y observa cómo interviene Dios a tu favor cuando haces las cosas decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40.